Bien, muchachos, entonces continuando con el tema, nos habíamos quedado en los documentos emitidos por las empresas del sistema financiero. Entonces, hay comprobantes de pagos, que son los documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquiriente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y o tarjetas de débito, emitidos por los bancos e instituciones financieras o crediticias domiciliadas o no en el país. Esto lo podemos observar cuando nosotros hacemos algunas transacciones en los bancos y los bancos producto de eso nos dan a nosotros unas tarjetas. Tenemos tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito vienen a ser, como su mismo nombre dice, es un crédito que nos da el banco con un límite para el cual si nosotros vamos a adquirir algún bien, podemos usar la tarjeta o también obtener efectivo y de ahí va a haber un documento que nos emite. No es factura, es un documento emitido por esta entidad financiera, que también es considerado pues un comprobante de pago. Ahora también es considerado comprobante de pago documentos que emitan las empresas recaudadoras de la denominada garantía de red principal. Tenemos también los boletos de viaje emitidas por las empresas de transporte nacional de pasajeros, siempre que cuenten con la autorización competente pues, de rutas autorizadas. También tenemos boletos emitidos por las compañías de aviación comercial que prestan servicios de transporte aéreo no regular de pasajeros y transporte aéreo especial de pasajeros. Documentos emitidos por el operador de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures y otras formas de contratos de colaboración empresarial que no llevan contabilidad independiente y que se dediquen a actividades de explotación y exploración de hidrocarburos, por la transferencia de bienes obtenidos, por la ejecución de contratos y sociedades. Que el operador y el de las demás partes realicen conjuntamente con una misma operación. También son considerados los comprobantes de pago los documentos correspondientes, además partes distintas del operador, de las sociedades irregulares, de consorcios joint ventures y otros contratos de colaboración empresarial. Como les digo, son varios los comprobantes de pagos emitidos y nosotros estamos haciéndolo mención y vamos a estudiar los que son más frecuentes usados. Porque también tenemos recibos emitidos por el servicio público de distribución de gas, por red de ductos, ¿no? Es un documento exclusivamente para los que se dedican a esta actividad. Documentos que se emitan los concesionarios, por decir, ¿no? Del servicio de revisiones técnicas. Cuando uno va a hacer una revisión técnica a su vehículo, no nos dan una factura, sino son documentos de revisión técnica, considerado comprobante de pago. También tenemos documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquiriente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito emitidas por ellas mismas. Documentos emitidos respecto de servicios prestados por ocasión de brindar servicios de transporte aéreo regular de pasajeros y por las empresas habilitadas a emitir el boleto y similares.
También hay que tener en cuenta que estos documentos son importantes, no solo porque son formales, no solo porque en algunos casos estos documentos ayudan a deducir el IGB, sino que también se usan para sustentar en las empresas gasto o costo. Esta parte es muy, muy importante. Que se pueda deducir estos documentos como gasto o costo. Pero para que estos documentos puedan deducirse como gasto o costo, tienen que cumplir también unos requisitos, ¿no? Pero los documentos que permiten sustentar gasto, costo, crédito deducible para efectos tributarios, les expliqué, son tributos. Según sea el caso, siempre que se identifique al adquiriente o usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que es requisito necesario, indispensable, identificar a la persona o al adquiriente o al usuario del servicio, del bien o del producto. Tiene que estar detallado. Como en este caso, nosotros hablaríamos de los recibos por el arrendamiento o subarrendamiento de bienes, de muebles o inmuebles, de primera categoría, los cuales son documentos que proporciona la SUNAT. Este documento posteriormente lo vamos a estudiar también, pero son unos documentos que si yo alquilo una casa, pues simplemente debo emitir este recibo por el nombre que dice recibo por arrendamiento, porque yo estoy arrendando, alquilando ese departamento, esa tienda, y por lo tanto debo de emitir este recibo. También tenemos como comprobante de pago a documentos emitidos por la Iglesia Católica por el arrendamiento de sus bienes inmuebles, porque a veces ellos también tienen locales que alquilan, que arriendan. Boletos emitidos por el servicio de transporte, documentos emitidos por los servicios de aeropuertos prestados a favor de pasajeros por FORPA, Sociedad Anónima, o la empresa en que el Estado peruano haya dado en concesión algún aeropuerto o el gobierno local o regional. Documentos emitidos por COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, que también es un comprobante de pago, boletos numerados o entradas que se entreguen por atracciones o espectáculos públicos en general. Cuando uno asiste, pues, a un espectáculo público, nos da un documento, ¿no? Y ese documento no viene a ser una factura ni una boleta. Son documentos numerados o entradas para espectáculos. Y otros documentos más por sus contenidos que deben estar estipulados de manera previa en la SUNAT. Bien, he hecho mención a todos estos, pero de los cuales vamos a hablar y dedicarnos al tema de la factura, que es uno de los documentos más usados hoy en día. Creo que muchos de nosotros ya debemos haber usado y conocemos la factura, ¿verdad, chicos? ¿Quién no conoce facturas, muchachos? Muchos debemos haber usado ya las facturas, ¿verdad? Creo que todos conocemos las Sí, facturas. sí, profesora.
Ya solo vamos a tratar de las facturas. En este caso, vamos a empezar por la factura. ¿Sí, muchachos? Bien. En todo caso, ¿qué viene a hacer la factura? A ver, voluntarios, chicos. ¿Qué viene a hacer la factura? La factura, en primer lugar, tiene que ser un comprobante de pago, ¿verdad? Hemos estado hablando que son los comprobantes de pago, que es un documento que nos ayuda en las transacciones económicas, ¿no? Entonces, dentro de esos tenemos la factura. Entonces, tenemos nosotros, por empezar, diciendo que la factura es un documento legal que constituye y autentifica que se ha prestado o recibido un servicio, o se ha comprado o se ha vendido un producto. Porque hemos visto que los comprobantes de pago son muchos y sirven ¿para qué? Para la transferencia, para la compra, para la venta puede ser de bienes, de servicios. Por lo tanto, la factura también es un documento legal que constituye y autentifica que se ha prestado o recibido un servicio, que es muy importante, servicio, en algunos casos, y en otros puede ser un producto. Bien. En la factura se incluyen todos los datos referentes a la operación y la emisión de la misma. Es de uso obligatorio para el cumplimiento de las operaciones mercantiles. Ahora, en el caso de emitir la factura también tiene que tener unos requisitos de acuerdo a ley. Es documento legal de acuerdo a ley, pero también unos requisitos. Requisitos de los comprobantes de pago como información impresa mínima. ¿Qué debe de tener como mínimo una factura, chicos? Primero que todo, los datos de identificación del obligado. Los apellidos, los nombres o la denominación o la razón social. Adicionalmente, los contribuyentes que generen rentas de tercera categoría deberán consignar su nombre comercial si lo tuviera. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de empresas jurídicas, se unen 3, 4 personas, constituyen una empresa jurídica y le ponen un nombre. La Manuelita S.A. Pero cuando van a comprar a nombre de Manuelita S.A. con su respectivo RUC. Al momento de exigir una factura. Pero hay ocasiones que no solo hay empresas jurídicas, hemos visto que también existen las empresas personales, ¿verdad? Donde simplemente sacamos el RUC a nombre de uno mismo. Entonces, si yo tengo mi RUC con mis datos personales, Cecilia Beltrán Rebasa, saqué un RUC con mi nombre. Pero yo le quiero dar a mi negocio un nombre comercial. Y puedo poner, si me dedico a la ferretería, Ferretería La Estrellita. Lo estoy colocando un nombre yo, porque me gusta, así que diga ferretería, pero está con un RUC como persona natural. En esos casos, acá nos dice la norma que yo puedo colocar apellidos y nombres, ¿sí? Pero adicionalmente puedo deberán consignar su nombre comercial, si lo tuviera.
la otra denominación vendría a ser simplemente un nombre comercial. ¿Hasta ahí entendidos, chicos, la diferencia entre una razón social y el otro que es simplemente un nombre comercial que yo le estoy dando? Ahora, también es importante que en la factura debe ir la dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado el punto de emisión. Emisión de donde se va a emitir. Podrá consignarse la totalidad de las direcciones de los diversos establecimientos que posee el contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? La vez pasada hablamos que las empresas pequeñas tal vez tienen solo pues un lugar, pero hay empresas que son grandes. Entonces en la factura, si es una empresa grande, supongamos Moviltour. Moviltour tiene sus sucursales o sus agencias en Lima, en Piura, en Sullana, en Chiclayo. Entonces, ellos sí pueden colocar la dirección de todos sus establecimientos, pero en el caso de Moviltour, pues emitirá sus boletos de viaje y ahí ustedes pueden haber observado que tienen las direcciones de todos los lugares. Igual en el caso de nosotros, si hablamos de una industria o de una empresa X, pongamos, sigamos con Manuelita, empresa La Manuelita. Opera acá en Trujillo, pero también en Laredo y también en Lima. Entonces, en su factura es normal que vaya a tener la dirección de Lima, de Trujillo, de Chiclayo. Pueden ir. Porque acá la norma misma, estamos observando que nos dice que podrá consignar la totalidad de direcciones de los diversos establecimientos que posee el contribuyente. Independientemente que también obviamente tiene que ir lo que identifica la empresa. Y lo que identifica la empresa es el número del RUT, que también debe de consignarse en una factura. En una factura debe consignarse como información impresa la denominación del comprobante que debe decir factura, para poder distinguir, porque va a haber ocasiones en que uno va a decir boleta, otros dirán guía de remisión, entonces otros dirán recibo de honorario. Entonces acá la norma nos dice debe ir con la denominación de factura. ¿Okay? ¿Qué también tenemos acá, chicos? Que debe de ir obligado la numeración, la serie y el número correlativo. Cuando nosotros mandamos a imprimir las facturas, tienen una serie, 001 por decir guión, y mandamos a imprimir 500, del 1 al 500, ¿no? El correlativo 1, 2, 3, para poder posteriormente ser usado. ¿Sí? También es obligatorio que vaya los datos de la imprenta o empresa gráfica que ha efectuado la impresión. Hay que observar nosotros las facturas. Tiene que ir en qué imprenta ha sido impresa estos documentos y cómo podemos identificarlo. Porque tiene que ir el número de RUC en la factura de la imprenta. No solo el número de RUC, también tiene que ir la fecha de la impresión de la autorización para imprimir ese documento. También
tiene que ir el número de la autorización de la impresión. Cuando nosotros vamos a querer mandar a imprimir facturas, uno pues conversa con la imprenta y le dice, oye, quiero que me mandes a confeccionar o imprímeme 500 facturas. Bien. La imprenta dice, sí, te voy a cobrar tanto, pero ¿qué serie te va a decir? ¿O tienes solo un lugar, un establecimiento, 2 o 3? Si es uno, solo vas a mandar a imprimir pues una serie. Y le dice, no, solo quiero una serie, 001. Pero si la empresa tiene 3 establecimientos, le dirá, quiero 3 series, una para Trujillo, otra para Lima, otra para Chiclayo, ¿no? Entonces nos pide acá como requisito mínimo que tiene que ir de parte de la imprenta su número de RUC, su fecha de impresión y el número de autorización. Porque cuando yo quedé con la imprenta para que me imprime esos documentos, simplemente la imprenta va a entrar a la página de SUNAT y va a solicitar la autorización de SUNAT para que se impriman esas facturas. Y SUNAT le va a emitir un numerito de autorización. Y a la hora que nos va a dar a nosotros la imprenta, las facturas, vamos a tener que tener presente que la parte inferior va a tener que ir no solo el RUC, la serie, sino la fecha y el número de autorización de la imprenta. Porque son requisitos que nos piden los comprobantes de pago. Si una factura no tiene todo lo que les estoy diciendo, no es válida, muchachos, por si acaso. Porque también hay imprentas que quieren copiar a las facturas y hacen, y obviamente omitieron, por decir, el número de autorización. Y gente que no conoce, no sabe, recibe nada más y esa factura no es válida. Porque no está cumpliendo con todos los requisitos que nos pide el comprobante de pago. La ley de comprobante de pago nos da los requisitos que tiene que tener impresa la factura. Por eso estoy conversando de cada uno de esos requisitos, ¿sí? También, en el caso de la factura, nos dice que un requisito es que debe ser mínimo 3 hojas, porque una va a tener que tener el nombre de adquiriente o usuario, que va a ser la original. La segunda hoja o la segunda copia o la primera copia, podríamos decir, va a tener que tener la denominación de emisor. Y la segunda copia dirá SUNAT. En pocas palabras, cuando vamos a ir a la imprenta, tiene que confeccionar la imprenta con todos esos requisitos y a la hora que nos entregan a nosotros los talonarios, nosotros tendremos que revisar que esas facturas tengan original y sus 2 copias. Y que la primera copia diga emisor, la segunda copia diga SUNAT y la original que diga adquiriente o usuario. Aparte de eso, la norma nos dice que en las copias se debe consignar además la leyenda. Copia sin derecho al crédito fiscal del IGB. En los casos de operaciones de exportación, no es obligatoria consignar esta leyenda.
Entonces, chicos, hasta acá son los requisitos mínimos que debe de tener uno de los principales comprobantes de pago. ¿Cuál estamos hablando? ¿De qué comprobante de pago estamos hablando, chicos? La factura. La factura. Claro, muchachos. Ese es uno de los más usados, uno de los más necesarios, indispensables para todas las transacciones que común y corriente casi siempre ejecutamos. Entonces, para mañana no se olviden también su tareita, ¿sí? Si se acuerdan de la tarea, ¿verdad, muchachos? Sí. Viene preguntas mañana en el examen, que va a ser a las 5:30, está programado. También uno de cuáles son los comprobantes de pago y un poco de las características de la factura que estamos ahorita conversando. ¿Sí, muchachos? Bien, continuemos. Entonces, esa era una de las partes que es necesario, indispensable de esos requisitos mínimos, ¿no? Pero así como hay los requisitos mínimos que necesariamente y obligatoriamente tienen que estar en una factura impresa, hay también información que no necesariamente debe ir impresa. ¿Cómo? A ver, comencemos. Apellidos y nombres o denominación o razón social del adquiriente o usuario. Número de RUC del adquiriente o usuario, excepto en las operaciones previstas en los literales D, E y G del inciso 1.1 del numeral 1 del artículo 4 de los documentos. ¿Qué nos dice este artículo? En la cesión en uso de vehículos automotores, también debe consignarse el número de la placa del vehículo. Si al momento de la emisión del comprobante de pago se conoce este dato. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros a veces vamos a comprar un producto, no necesariamente va a ir a empresa, pero debería de colocarse la placa del vehículo si conocemos en el momento que vamos a hacer la emisión del comprobante. Yo voy a comprar ciertos productos y a la hora de comprar simplemente pues trato de, si sé en la unidad que yo voy a comprar, en la factura nos dice que debemos de colocar el número de la placa del vehículo. Bueno, esta es una de las normas. ¿Por qué, chicos? Porque les estaba hablando que a veces pues hay contribuyentes que no desean pagar mucho IGB, ¿no? Y hay empresas que se dedican, así como las imprentas o terceros, a hacer facturas, estas facturas, ¿no? Así no tenga la autorización respectiva, o se consiguen facturas por ahí X, mal llamadas X. Y cuando hay una fiscalización, resulta que a veces son operaciones que no son reales, o sea, que no se ejecutan. Y simplemente, pues algunas empresas lo tratan de solicitar, buscar para bajar los impuestos. O también a veces uno, como dueño de una empresa, le dice al hermano, al primo, al amigo, oh sí, tú vas a hacer esto, tengo mucho IGB para pagar, sácame facturas. O sea, si vas a comprar algo, ya pues le dice, compra y compra con mi razón social, dicen algunos todavía, ¿no?
Y después otros pues lo llevan, le dicen, sí, ¿sabes qué? Por decir, supongamos que necesitaron hacer una fiesta y compraron, no sé, galletas, o bastantes gaseosas, o globos. Y le dice, ah, acá tengo una facturita. O si tuvo esa persona su carro, se compró 6 llantas, no cuestan pues las llantas. Y le dice, acá está, amigo, te saqué la factura con tu RUC, y lo da al dueño, y el dueño dice a contabilidad, contabilice esto. Pero en realidad no ha sido para la empresa, pues alguien le hizo el favor de sacarle la factura, ¿no? Entonces cuando hay fiscalización, esta factura no vale, entonces dice, ¿pero por qué? Si yo he comprado las llantas, que no sé. Entonces le dice, primero usted no tiene este vehículo, porque estas llantas son, supongamos, para un Volkswagen, ¿ya? Chiquitas. Y resulta que en la empresa hay llantas grandes, pues no. Entonces hay inconsistencias. Y si no, le dice, a ver, usted lo compró, ¿dónde lo ha comprado? Lo compré en tal centro que venden llantas. Muy bien. ¿Y cómo lo ha trasladado? Y a la hora que le preguntan al dueño o a la empresa, ya que no sabe ni qué contestar. Entonces, para evitarse esos problemas, y SUNAT ha sacado esta norma donde dice que en la cesión de los vehículos automotores debe consignarse pues la placa del vehículo, ¿no? Entonces, al colocar la placa, nosotros estamos diciendo a través de qué medio estamos transportando ese producto que hemos comprado, ¿no? Con mayor precisión, con mayor seguridad, pues. Y ahí es más fácil para que SUNAT le dice, no, pero hay el requisito que tú debiste colocar la placa y no lo has colocado como lo has trasladado. Y por ahí ya van diciendo, esta factura no pertenece a tu negocio, y bueno, y te hacen pagar todo el IGB, todo el impuesto a la renta que aparentemente no habías pagado. Y así hay muchas operaciones más, y a través de estos documentos de comprobantes de pago, SUNAT nos va a ir dando algunas obligaciones, algunos requisitos necesarios e indispensables para que sirvan adecuadamente para las operaciones comerciales. ¿Sí, muchachos? Hasta aquí. ¿Comprendido, chicos? Chicos, Sí, profesora. porque ya mañana tenemos más horas y mañana vamos a poder conversar mucho más estos temas. Desde las 3:40 hasta las 5:10 mañana, y a las 5:30 ya sería su pequeño cuestionario. ¿Verdad, muchachos? Porque también ya el Zoom se va a terminar y vamos a dar por concluido la clase. ¿Sí? Lo poco mucho de hoy día, por favor, estudien un poquito más, nada más de facturas, y procedemos ya después para su cuestionario. No se olviden de sus tareas, muchachos. ¿Dudas hasta acá? Cualquier cosa ya mañana en clase lo resolvemos, ¿sí? ¿Está bien, muchachos? ¿Todo bien? Sí, sí, profesora. Ya, muy bien, chicos. Entonces la clase ha terminado. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta luego, muchachos. El examen mañana recién lo va a colgar, ¿no? Sí, el examen lo cuelgo hoy día, pero recién se puede abrir mañana a las 5:30. ¿Sí? Yo lo tengo, pero tenemos una clave que le ponemos a qué hora pueden abrirse. ¿Sí? Ya, Ya, Miss de casualidad tomó asistencia porque entré tarde a la clase. ahorita todos en el WhatsApp escriben sus nombres, por favor. ¿Sí? Ya tenemos Ya, el Miss, WhatsApp. gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Bye. Hasta luego.